bendiga, mis hermanos, a todos en sus hogares, con sus familias. Que este día el Señor los colme de bendiciones, hermanos, y que este día vamos a empezar escuela dominical, vamos a tener una lección muy bonita, un pueblo llamado a formar a sus miembros. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que el tema es muy llamativo porque somos un pueblo llamado a formar a sus miembros, porque el Señor es el que forma primero sus discípulos, y uno hay que seguir con esa misma línea, ¿verdad? Siendo discípulos, y es por eso que un pueblo se ha llamado a formar a sus miembros. Y en esta lección tenemos unos versículos muy hermosos con Efesios 4:12, que es el pasaje bíblico, 4:12 al 16. Y el versículo que tenemos para memorizar es: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Y espero, hermanos, que sea de mucha bendición para todos ustedes esta bonita lección, que el único propósito que comprendamos la importancia que tiene la educación en la iglesia como un instrumento para el cumplimiento de la misión de Dios. O sea, que el alumno comprenda la importancia que tiene la educación cristiana. Hay dos tipos de educación: la cristiana y la secular. En la secular tenemos un tope, que cuando usted se prepara como ahora para ser doctor, usted se puede aventar unos 10 años estudiando, pero hay muchos que se conforman y ahí se quedan hasta llegar a ejercer su carrera y empiezan a practicar su trabajo. Pero en la educación cristiana Dios nos ha llamado para seguir creciendo día a día por medio de su palabra. Es por eso que no tenemos que parar, siempre tenemos que estar estudiando la palabra de Dios y educándonos para poder así educar a otros que van llegando a la iglesia, que van entrando al ministerio por primera vez, van llegando nuevos. Entonces nosotros somos lo que Dios va a usar para formar a sus nuevos miembros. Cuando pensamos en el rol de la educación que juega entre los miembros de la iglesia, diversas preguntas afloran. ¿Cuál es la diferencia entre la educación cristiana? La educación cristiana, hermanos, es una educación que viene de Dios, que viene a fortalecer nuestra alma. Y la educación secular fortalece nada más nuestras emociones intelectualmente, ¿verdad? Te hace más rico en sabiduría, pero no te ayuda para tener una vida sana cristianamente, ¿verdad? Porque en la secular, pues, es una educación del mundo. Ahora, vamos a entrar a la palabra de Dios. Efesios 4:12. La naturaleza de la educación cristiana es un proceso formativo del pueblo de Dios. ¿Qué nos dice Pablo acerca de este tema en Efesios 4:12 al 16? Vamos a ir tratando de comprender estos versículos para que el pueblo de Dios se fortalezca, se eduque y se edifique a sí mismo por medio de la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida, dice, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con algo que el Señor nos ha dado a fin de perfeccionar, dice en el versículo 12 de 4:12 de Efesios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a ver quiénes son los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Los santos son todos aquellos redimidos que han entregado su vida a Cristo
y que han sido santificados por la palabra de Dios, limpiados por la palabra de Dios y justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los santos. Ahora, ¿cómo vamos a perfeccionarlos? No en la palabra que perfección como Dios, sino en la palabra perfección de crecimiento espiritual, en un crecimiento espiritual de la persona, ¿verdad? Tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que ser diferente, tiene que tener un cambio, en su forma de vivir. Ya no puede ser el mismo, por eso es que se tiene que perfeccionar. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. El Señor dio dones a la iglesia y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y todos estos dones están al servicio del Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para edificar su iglesia, hermanos, porque el Señor quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos tengamos un nivel perfecto en fe. Y solamente eso se puede lograr, hermanos, que cuando hay buenos maestros, hay buenos pastores, ¿verdad?, que nos dan los mensajes, que nos dan la palabra de Dios y que nos educan en escuela dominical. Para que lleguemos a esa unidad de la fe es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Solamente así podemos enriquecer nuestra alma, nuestro espíritu se puede fortalecer y así nuestro cuerpo también va a crecer sanamente, porque en nuestra mente va a haber menos conflicto con el enemigo, porque vamos a tener herramientas suficientes para poder pelear la batalla. ¿Cómo? Bueno, llegaremos a la unidad de la fe por medio de la palabra, por medio de la oración. Tenemos que concentrarnos que nosotros somos llamados a seguir la misma línea que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que es su palabra y la oración. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser, dice, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como les digo, la palabra perfecto no quiere decir que vamos a ser como Dios, sino que perfecto en crecimiento, en madurez. No podemos ser como dice en el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños, dice, fluctuantes. ¿Qué es lo que hace un niño, hermano? Un niño gatea, un niño empieza a gatear y luego a caminar. Un niño tú lo puedes mover como tú deseas, porque todavía no entiende muchas cosas. Por eso dice Pablo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. A un niño todo lo que tú le dices, él se cree, porque no tiene mucho conocimiento. Pero nosotros, gracias a Dios, que el Señor Jesucristo nos ha dejado su palabra, su santa palabra, y el Espíritu Santo, que es el maestro de maestros, es el que nos enseña, hermanos, es el que nos revela más bien el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No todo entendemos, no todo lo vamos a comprender, pero todo lo que Dios quiere revelarnos, sí lo vamos a comprender, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no seamos, dice, llevados por cualquier doctrina, porque son estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, la artimaña del error. Hay hombres, hermanos, que usan la palabra de Dios como un arma para mover a su antojo a la iglesia, para
para tenerla un poco dormida, ¿verdad? Usan ese tipo de doctrinas. Puede ser cualquier doctrina mala, hermanos, que el Señor nos dice que estemos alerta. Porque hay hombres, hay pastores, hay maestros que van a usar el error para poder engañarnos. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad es la palabra de Dios, pero en amor, no por ganancias deshonestas, ni por dinero, sino por amor a la palabra de Dios, por amor a Dios. Crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Pablo nos exhorta a que crezcamos en todo, así como crece nuestro cuerpo, tenemos que crecer también en sabiduría de la palabra. Tenemos que crecer, ¿verdad? Y no ser como niños, porque Cristo es la cabeza y el Señor nos llama a ser buenos maestros, que empleemos la palabra no con errores, que hagamos todo lo mejor posible, que esté a nuestro alcance, que nos preparemos lo mejor que se pueda para que esta palabra, hermanos, sea edificación a la iglesia. Porque usted y yo somos los encargados para seguir este legado que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra. Él ya hizo su parte, Él vino a la tierra y predicó y usó a sus 12 apóstoles. Y sus 12 apóstoles ya no están con nosotros, ellos también hicieron su parte. Ahora lo que estamos aquí y que hemos recibido esos dones espirituales, tenemos que seguir adelante preparándonos para seguir dando esa bendita palabra a las personas que necesitan oír este mensaje. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros somos un cuerpo, somos llamados a crecer, no quedar estancados como iglesia, sino crecer, unidos entre sí por todas las coyunturas. Todos nos tenemos que ayudar mutuamente, porque todos somos partes del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es el que da el crecimiento. Nosotros solamente tenemos que dar la palabra, ayudar a nuestros hermanos por medio de la palabra, dándoles el mensaje del Señor. Por eso dice que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor, la palabra amor, pongamos mucha atención, que es la base, es la principal de todas las enseñanzas. Todo lo tenemos que hacer por amor. Todo tenemos que dar por amor. Si yo doy mis diezmos, mi ofrenda, si yo enseño, si yo hago lo que hago, pero tiene que ser para el Señor y con amor, hermanos. No porque me van a pagar o por obligación o por quedar bien. No, tengo que hacerlo por amor al Señor. Porque Él me amó primero, hermanos. Él siendo yo malo, siendo una persona que estaba perdida, Él me rescató. Me rescató porque me amó primero Él a mí, ¿verdad? Yo no tenía ese amor. Ahora por medio de su Espíritu Santo Él ha derramado amor en nosotros para dar amor a las personas que necesitan ese amor, hermano, ese amor que solamente viene de Dios. Gracias a Dios por su bendita palabra. Es un proceso, hermano, que centra su interés en la formación integral de la persona y no meramente en el área intelectual. La persona en su totalidad está incluida. Vamos a ver un pasaje de Lucas 2:52, cómo el Señor crecía. Lucas 2:52. Cómo el Señor crecía en gracia, en estatura. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía
en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo también recibió educación, recibió su formación. Los apóstoles recibieron 3 años de formación con nuestro Señor Jesucristo para que pudieran ellos desarrollar todo lo que el Señor deseaba que se desarrollara en ellos, y principalmente el amor, la compasión para con los desamparados, para con las personas que necesitaban escuchar el mensaje de salvación. Por eso Jesús crecía, Jesús fue a la escuela, fue con los rabinos de su tiempo para que fuera él enseñado. Y la palabra nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres. Primeramente, todo lo que hacemos es para Dios, para ayudar a nuestros hermanos, que es la iglesia. El segundo punto es la palabra de Dios. La palabra de Dios, y vamos a ir al Antiguo Testamento. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, vamos a ver cómo la educación cristiana tiene que ser primeramente en los hogares. Primeramente en los hogares a los niños, para que la educación cristiana siga fluyendo, porque nosotros a veces como maestros queremos que los niños vengan y aprendan en la escuela dominicana, pero a veces no lo hacen o no los traen. Por eso dice la palabra de Dios es el fundamento de la educación cristiana. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. No hay otro fundamento. Dios es el fundamento. La palabra de Dios es el fundamento. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué interesante esta palabra, hermanos, para que nosotros podamos comprender lo que está diciendo. Primero, oye, Israel. Le dice Moisés al pueblo de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más Dios que Jehová. En el Antiguo Testamento, así se dio a conocer, dice, me vas a conocer perpetuamente por toda la eternidad como Jehová de los ejércitos, cuando a Moisés le preguntó que cómo se iba a llamar. El versículo 5, primero le dice, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón. Lo que nos pide Dios, hermano, que si hacemos un trabajo con amor, por amor a Dios, nos va a recompensar, nos va a servir. Pero si lo hacemos por obligación o porque queramos complacer a alguien, de nada nos va a servir. Dice Pablo, dice, ¿de qué me sirve si yo hablara lenguas angelical, si yo predicara, si yo hiciera milagros, si yo diera todo mi dinero? Dice, ¿de qué me sirve si no tengo amor? No estoy en nada. Por eso dice, este versículo es el principal de todos de la Biblia. Amar a Dios. Y amarás a Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que en otras palabras, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, hermano, le tienes que entregar a Dios toda tu alma, todo tu corazón y todas tus fuerzas. No tienes que dejar nada que no sea para Dios, hermanos. Y es lo que nos pide Dios. Porque si Dios no hacemos lo que Dios nos pide, hay algo incompleto, que no está completo, ¿verdad? Lo que Dios nos pide, y por lo tanto tampoco la bendición de Dios no va a fluir, hermanos, porque el Señor se agrada cuando uno es obediente a su palabra. Dice,
el versículo 6 de Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras, dice, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esas palabras que hoy estamos leyendo, hermano, tienen que estar en nuestro corazón. Tienen que estar como un arma para defendernos en contra de cualquier acechanza del enemigo, de cualquier mal pensamiento. Estarán sobre tu corazón. Cuando el enemigo atacó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto de Judea, el Señor usó la palabra porque la palabra estaba en su corazón. Él no se defendió con cosas intelectuales. No, Él se defendió con la palabra de Dios. Pero es interesante lo que dice la palabra de Dios. Dice, y la repetirás a tus hijos. Fíjese nada más, es una enseñanza educativa, es una formación, es la forma de ir adorando a Dios, ¿verdad? En obediencia. Es la forma de que tú vas caminando, vas creciendo cuando tú vas obedeciendo la palabra de Dios. Dice, y la repetirás a tus hijos. Primeramente a quien dice a tus hijos. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros queremos salir a las calles, ¿verdad? Queremos ser pastores, queremos ser maestros, pero no queremos enseñar a nuestros hijos. Y el Señor es bien claro, dice, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa. En tu casa es cuando tú debes de platicar la palabra, tienes que compartir la palabra en tu hogar, con tu familia. Y andando por el camino, o sea, ya saliendo de tu casa, y al acostarse y cuando te levantes, esta palabra tiene que seguir en tu corazón, no en tu mente, en tu corazón. Ahí la tienes que atesorar porque es la palabra de Dios. El versículo 8 dice, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Dice Moisés, y la atarás como una señal en tu mano. O sea que tiene que estar constantemente la palabra atada a nuestra vida, ¿verdad? No podemos pensar nosotros ni un segundo en que no compensemos en la palabra de Dios. Por eso dice que la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales, hermano, entre tus ojos. O sea que en tu mente siempre esa palabra también tiene que estar fluyendo, hermano. La palabra de Dios, en otras palabras, tienes que estar educándote siempre. Tienes que tener la Biblia a tu disposición. Hay personas que ya no quieren usar ni la Biblia. No, según ellos que no la necesitan. Pero la Biblia dice que es lo más importante. En la noche, a la hora que el Espíritu Santo te diga que tienes que leer, hermanos, tenemos que leer la palabra. Porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra educación cristiana. No podemos crecer con una doctrina nada más que somos cristianos y que vamos a los domingos a la iglesia, pero sin tener una educación por medio de un maestro de escuela dominical o por medio de un pastor oyendo mensajes. No podemos. Tenemos que ser educados para crecer en sabiduría, crecer, así como crece tu cuerpo, vas a crecer en sabiduría y tu alma, hermano, se va a alimentar de esta bendita palabra que es la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para nosotros los cristianos. Por eso no podemos dejar de dar la palabra a los que la necesitan. En Gálatas 4:4, vamos a ver qué dice Gálatas 4:4.
Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Había un tiempo específico uno ya sabía, los profetas en el Antiguo Testamento, que, que iba a venir, un Salvador, ¿verdad? Que iba a venir un Salvador al mundo y que ese cumplimiento se iba a cumplir, y envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y gracias a Dios que ese fue nuestro Señor Jesucristo, para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Porque Él vino a darnos libertad cuando estábamos en la ignorancia. Él nos abrió nuestra mente. Él nos dio libertad, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, yo puedo estudiar. A la edad que uno tengo, nunca uno debe de parar de estudiar. Porque en la educación cristiana nunca debe de fluir en nuestras vidas. Siempre tiene que estar uno estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué mejor con maestros también que estén mejor preparados, porque no a todos nos dio los mismos dones el Señor. El Señor dio diferentes dones. A uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio cinco, y así, ¿verdad? Pero siempre tenemos que estar estudiando la palabra, para que así también nosotros crezcamos, y cuando nos toque dar una enseñanza, hermanos, tengamos herramienta para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque qué triste es, ¿verdad?, estar nomás en una silla por 10, 15, 20 años en una iglesia, y que no participemos, hermanos, de las bendiciones que el Señor nos da, que es hablar su palabra, bendecir a su pueblo, edificar su iglesia. Y nosotros somos llamados para eso. Somos un pueblo llamado a formar a sus miembros. Los nuevos miembros que van llegando necesitan conocer la palabra. ¿Y quiénes van a ser, hermano? Tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Prepararnos. Este es el segundo punto. Y el tercer punto, hermano, ¿cuál es el propósito de la formación cristiana? ¿Cuál es el propósito de la formación cristiana? Es cumplir la misión de Dios. Fíjese, el Señor cumplió su misión aquí en la tierra. Vino, preparó sus 12 apóstoles, dio la palabra, predicó la palabra donde quiera que él se encontraba, ¿verdad? Y sus apóstoles oían, escuchaban, y los estaba él preparando para ese trabajo tan especial, que es llevar la bendita palabra. Porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Él dejó un mandamiento muy claro, que su palabra que teníamos que ser discípulos, que su palabra tenía que ser predicada a toda persona. Por eso en Mateo 28, vamos a ir a la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí a la tierra, a su iglesia. Y eso, hermano, lo dejó para la iglesia. Y no vamos a decir que no sabemos, ¿verdad? Porque es una tarea que el Señor nos ha dejado, de formar nuevos discípulos. Por eso es el propósito de la formación cristiana, es cumplir la misión. Y la misión es seguir predicando la palabra, dándole seguimiento a esas personas que por primera vez
conocen la palabra, y vamos a empezar con el 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, les habló a sus discípulos, dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Potestad es autoridad, es autoridad. Le están delegando todo el poder de alguien superior a él, ¿verdad? Que era su padre. No es que fuera más superior, que no fuera igual a Dios, sino en el orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso dice, luego les dice, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense la palabra, id a todas las naciones. O sea que donde quiera que nos encontremos, hermanos, nosotros estamos autorizados para hablar la bendita palabra, porque se nos ha delegado ese poder que también nuestro Señor Jesucristo nos dio ese poder, nos dio esa orden como hijos suyos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos impulsa a glorificar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Jesús. Nos impulsa. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Cuando testificamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos paramos y predicamos la palabra a cualquier persona que no conoce la palabra, hermanos. Por tanto, dice, y hacer discípulos, y esas personas que reciben por primera vez la palabra de Dios van a ser nuevos discípulos. Nuevos discípulos. Por eso dice, por tanto, ir, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, porque Jesucristo es el dueño de todo el mundo, de todo el universo. Todo el poder se le dio en el cielo y en la tierra. Y Él es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos. Antes no éramos sus hijos, ahora somos sus hijos. Y como hijos tenemos que ser obedientes. Llevar esta bendita palabra a quien sea, fuera de nuestras casas, primero en nuestro hogar. Ya lo leímos, primero en nuestro hogar, nuestros hijos. Después tenemos que salir a los caminos y después ir a las naciones. Y el 20, ¿qué le vamos a enseñar, hermano? Dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué nos ha mandado que hagamos el Señor? Que nos ha mandado que guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones y que hagamos discípulos, hermano, y que esta palabra esté en nuestro corazón, atesorada ahí, hermanos, y que la compartamos, ¿verdad? Cuando hay alguna oportunidad. Dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito mandamiento, hermanos. Pero lo estamos obedeciendo. Ese es el problema. ¿Estamos formando nuevos discípulos? Esa es la pregunta. El propósito, hermanos, no es nomás leer por leer. Es comprender el propósito que Dios nos tiene aquí en la tierra. Y el propósito del Señor es formar nuevos cristianos. Enseñar a nuestros hijos en nuestros hogares. Edificar su iglesia. Nosotros somos parte de un cuerpo, pero el cuerpo de Cristo es grandísimo. Mundialmente está en todo el mundo la iglesia del Señor. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar concluyendo
lo que dice el comentarista del libro de Escuela Dominical, dice, toda la escritura es evidencia de un Dios docente que busca formar a su pueblo para que tenga una vida plena desde la creación. En él se ha revelado y dado a conocer de múltiples maneras con ese propósito. La iglesia tiene que comprender que la educación cristiana, hermano, cuando tú conoces la palabra, dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tienes una libertad espiritual, no una verdad secular, sino espiritual. Es decir, todo discípulo de Jesús será siempre un aprendiz que está permanentemente siendo formado a la imagen de Cristo para cumplir la misión de Dios. Siempre seremos aprendices, discípulos, estudiantes del Señor para cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo, ¿verdad? Ese es el propósito de la palabra. Y espero, hermanos, espero con todo mi corazón que esta lección nos sirva de mucho aprendizaje, que nos sirva de mucha esperanza, y que esta palabra aumente nuestra fe, y que no digamos que no podemos, sí podemos en el nombre de Jesús, porque dice la palabra bien claro que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y si el Señor nos fortalece, no nos debemos de preocupar de nada, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los cuide en sus hogares, hermano, y pronto estaremos juntos, hermanos, para seguir adelante. Y vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te doy las gracias por esta bendita palabra de Escuela Dominical, Señor. Bendice a mis hermanos en todo el mundo, Padre, donde quiera que se encuentre una persona que te ame, Padre, y que esté esperando tu venida, Señor. Lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, y lo fortalecemos desde en cualquier rincón del mundo que se encuentre, Padre. No importa las circunstancias, Señor, tú lo vas a levantar, Padre Santo. Cuídalo y bendícelo a toda la iglesia, Padre. Cuida a toda tu iglesia en general, Padre. Y bendícela, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén y amén.